Imagina construir un imperio tan vasto que el mundo entero dependa de él para comunicarse. Una máquina de ingeniería tan perfecta que logras acaparar el 40% del mercado global. Eres intocable, eres el estándar. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, lo pierdes absolutamente todo. Así que hoy vamos a desentrañar uno de los mayores misterios y tragedias del mundo tecnológico moderno. Vamos a repasar la historia completa de Nokia. Viajaremos desde sus humildes e inesperados orígenes en los fríos bosques de Finlandia del siglo XIX hasta la creación de los dispositivos más icónicos e indestructibles que la humanidad haya visto. Y por supuesto vamos a analizar el hardware que definió a toda una generación, desde el legendario 3310 hasta las verdaderas computadoras de bolsillo como el Communicator o el N95. Pero también entraremos a las sombras de la compañía. Vamos a explorar sus proyectos más extraños, las guerras internas por el control total del software Symbian, Maemo y MeeGo, y las decisiones corporativas más letales de la historia, incluyendo a su infame memorándum. Y no podemos olvidar su caballo de Troya, el cual terminó por sepultar toda su división móvil. Esta no solo es una historia de cómo se fabrican los teléfonos, sobre la ceguera tecnológica y cómo el gigante más invencible del planeta cayó por su propio peso. Así que ponte el pantalón y corre por tu desayuno, porque vamos a comenzar con esta historia. Para entender este desastre corporativo tenemos que irnos años muy atrás. Vámonos al año 1865, junto al mismísimo Imperio Ruso, porque en un rincón helado llamado Finlandia había un ingeniero, el cual se hacía llamar Fredrik Idestam. Y este mismo pensaría en algo interesante. A ese lugar tan frío le faltaba algo, una fábrica de pulpa de madera, así que abrió una a las orillas del río Nokianvirta. Y si eres un poco observador ya sabes de dónde viene este nombre. Si el río se hubiera llamado Pancracio, hoy todos habríamos tenido un Pancracio 3310 en el bolsillo. Pero hay que tomar un pequeño dato perturbador en cuenta. Nokia no comenzó haciendo teléfonos, comenzó haciendo papel. Y para ser un poco más exactos, con papel higiénico. Los inicios de la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo estuvieron literalmente dedicados a limpiarle el trasero a la humanidad. Pero con el tiempo, Fredrik se asoció con Leo Mechelin y Edward Polón, creando un monstruo que compró fábricas de caucho y cables. Pero entonces, ¿ahora qué le ofrecían al público? Pues de todo: botas de goma, llantas de tractor, máscaras antigas para el ejército y por supuesto televisores. Porque aunque suene increíble, Nokia en los años 80 también vendía computadoras, terminales empresariales, la serie Micro Mico, estaciones de trabajo y algunos servidores. Pero estos equipos jamás fueron relevantes, porque se vendieron principalmente en Finlandia y algunos mercados europeos, pero jamás alcanzaron la relevancia de IBM PC, Commodore, Amiga, Macintosh o Compaq. Eran el Amazon de los años 60 en un bosque congelado, pero en el año 1967 decidieron avanzar y se fusionaron oficialmente como Nokia Corporation. Y si saltamos un poco en su historia a finales de los 80 y principios de los años 90, aquí es donde casi se acaba su historia. El principal cliente comercial de Finlandia era la Unión Soviética. Cuando la URSS colapsa y desaparece del mapa en el año 1991, Finlandia entra en una recesión económica brutal y asfixiante. Nokia, que vendía de todo pero a medias, estaba al borde del colapso absoluto y la bancarrota, pero la junta directiva, que ya estaba sudando frío, pensaría en algo, porque ante la crisis Nokia ya coqueteaba con la electrónica, y en 1982 lanzaron su primer teléfono para coches, el Movira Senator. Esta aberración pesaba casi 10 kilos, y necesitabas un montacargas para poder contestar una llamada, así que en el año 1987 lanzaron el Movira Cityman 900, el cual ya pesaba menos, tan solo 800 gramos. Se apodaba como el Gorba, porque Mikhail Gorbachev fue fotografiado usándolo, dándole un estatus de poder masivo. Pero con la crisis de los años 90 respirándoles en la nuca, llegaría un nuevo CEO en 1992, el mismísimo Jorma Ollila. Este tipo vio la carnicería financiera, por lo que tomó un hacha y mandó al diablo las botas de goma, los televisores y por supuesto el papel de baño. Vendió todas las divisiones basura y apostó la vida entera de la empresa a la mismísima telefonía móvil y a una nueva brujería tecnológica llamada GSM, o Global System for Mobile Communications. Pero aquí es donde surge una pregunta: ¿por qué el GSM fue el billete de lotería ganador? Pues es simple, porque la telefonía analógica de los años 80 era una basura, y cualquiera con una antena podía espiar tus llamadas y cada país tenía su estándar.
El GSM era digital, tenía encriptación, te dejaba cambiar de teléfono usando una tarjeta SIM y lo más importante, trajo al mundo los mensajes de texto SMS. Así que Nokia no solo lo adoptó, ellos hicieron la primera llamada comercial GSM de la historia en el año 1991. Así que para reinar, Nokia tenía que destruir al rey de los 80, Motorola. Los estadounidenses de Motorola tenían la tecnología de radio, pero sus teléfonos como el gigantesco Dynatac eran feos, complicados y parecían un equipo militar. Motorola diseñaba para ingenieros y por otra parte Nokia decidió diseñar para los humanos. Nokia entendió algo que Motorola y Ericsson ni siquiera pensaban. Los teléfonos no eran solo para empresarios trajeados, eran un objeto de moda y podías cambiarle las carcasas, tenían juegos y también eran divertidos. Así que en 1994 lanzaron un gancho al hígado de Motorola con el mismísimo Nokia 2110. Era pequeño, era elegante y estaba enfocado al mercado de los negocios y fue el primero en incluir el Nokia Tune, basado en un vals de Francisco Terraga. Y si no lo recuerdas o no viviste en aquellos tiempos, te lo presento. Es este sonido. Por lo cual, si viviste en aquellas épocas, sabes que este tono se incrustaría en tu cerebro para siempre. Pero por supuesto, Nokia comenzó a humillar a la competencia lanzando hardware que hoy al día es mitología pura, y los avances más relevantes comenzarían en el año 1996, con el mismísimo Nokia 9000 Communicator, que era básicamente el verdadero primer smartphone de la historia. Por fuera parecía un ladrillo común y corriente, pero se abría por la mitad revelando un teclado Query completo y una pantalla LCD de 640 x 200 píxeles. Esto era una bestia que venía impulsada por un procesador Intel 386 de tan solo 24 MHz y 8 MB de memoria, lo que permitía mandar correos y faxes directamente desde el bolsillo en plena década de los 90. Pero por supuesto, esta locura no se detuvo ahí. Apenas un año después, en 1997, sacaron el Nokia 6110, un dispositivo que destruyó la productividad global para siempre, porque fue el encargado de introducir el Snake original. Sí, este pequeño jueguito de viborita negra de píxeles que comía píxeles negros. Esto se convirtió en el primer fenómeno masivo de videojuegos móviles y terminó preinstalado en cientos de millones de dispositivos en todo el planeta. Pero si hablamos de leyendas inmortales, tenemos que saltar al año 2000 para arrodillarnos ante el Nokia 3310. Y este bloque de vibranium tecnológico tenía una batería de níquel metal hidruro de 900 mAh, que te duraba 2 semanas enteras sin sudar. Contaba con un procesador ARM7 y un diseño sencillamente indestructible. Y como golpe final para dominar el planeta entero, en el año 2003 lanzaron el Nokia 1100, que con su pantalla de fósforo verde, teclado antipolvo y una linterna en la parte superior, se coronó como el teléfono más vendido de toda la historia humana, superando incluso los 250 millones de unidades y conquistando el tercer mundo por completo. Es de esperarse que en su apogeo Nokia casi tenía el 40% del mercado mundial, así que también es lógico mencionar que eran dioses intocables de las telecomunicaciones. Y Nokia era tan grande que no solo dominaba las tiendas, dominaba el mismísimo Hollywood. En el año 1999 llegó a la película de Matrix. Todo el mundo quería ser Keanu Reeves. Se veía bastante chévere esquivando balas con gafas oscuras, pero sobre todo, todos queríamos su teléfono, el Nokia 8110, conocido cariñosamente como el teléfono banana, por su forma curva. Tenía una tapa deslizante que en la película se abría sola con un botón, un truco de Hollywood, porque el modelo real tenías que abrirlo con la mano como un simple mortal. Y ese mismo año lanzaron el Nokia 7110, el primer teléfono en tener un navegador WAP o Wireless Application Protocol. Te lo vendían como el internet en tu bolsillo, pero la realidad es que el WAP era una aberración. Tomaba 3 minutos en cargar una sola página de texto verde que te costaba el equivalente a un almuerzo en facturación de datos. Pero esto realmente no importaba, la gente lo compraba por igual, porque muchos querían tener este avance tecnológico en sus manos. Pero vamos a ver el pico de la soberbia, la prueba de que Nokia tenía tanto dinero que ya no sabían en qué gastarlo, porque en el año 1998 crearon una submarca llamada Vertu. El concepto de Vertu era hacer teléfonos para oligarcas rusos y príncipes petroleros. Estaban hechos a mano en Inglaterra con oro, zafiro, rubíes y pieles de cocodrilo. Costaban entre $10,000 y $300,000, pero había algo que no se comprendía mucho. ¿Cuál era el chiste de tener esto? Por dentro tenían exactamente el mismo software y hardware que la basura de Nokia de un gama baja. Pagaban
bajabas el precio de una carcasa por un teléfono que incluía un botón físico de rubí dedicado exclusivamente para un conserje privado, el cual te atendía 24/7. Pero bueno, era un lujo que muy pocos se podían pagar. Pero el exceso de dinero también aburre a los diseñadores. Comenzaron a experimentar en los laboratorios y crearon las peores aberraciones ergonómicas de la historia. El primero de estos desastres era el Nokia 7600, una toalla sanitaria del futuro, una gota de agua obesa, pues era imposible de agarrar o escribir en él, y en resumen era un teléfono que te hacía imposible comunicarte con alguien, utilizarlo o simplemente ver la hora. Y el segundo adefesio, por supuesto, era el Nokia 7280, el teléfono pintalabios. Este dispositivo no tenía un teclado numérico, utilizaba una rueda giratoria bastante incómoda en la cual tenías que elegir letra por letra, como abriendo una caja fuerte para poder enviar un mensaje. Por supuesto, te demoraba horas. Pero si hablamos de sus fracasos y adefesios ergonómicos, tenemos algo que a mí en lo personal me duele mucho: el Nokia N-Gage. Nokia quiso destruir al Game Boy Advance de Nintendo. Crearon un taco mexicano con botones mal posicionados, pero de cierta manera con un hardware algo decente. Una pantalla de 176 por 208 píxeles, un procesador ARM9 a 104 MHz y tarjetas de memoria MMC, las cuales en su primer versión, para poder utilizar los juegos tenías que retirar la batería, lo que significaba que al ponerla de nuevo tenías que esperar a que el teléfono encendiera nuevamente. Y si de algo nos queremos quejar es de su micrófono, porque estaba en el borde superior y para poder hablar con este dispositivo tenías que ponerlo de canto contra la cara, o el infame side talking. Pero debemos reconocer algo bastante interesante de esta consola: el N-Gage tenía buenos gráficos para la época en la que fue lanzada, el año 2003. Tenía gráficos excelentes y sorprendió a muchos por los entornos poligonales en 3D que ofrecía, y además la calidad visual era tan impresionante que igualaba la PlayStation 1 en juegos como Tomb Raider, Tony Hawk's Pro Skater o Colin McRae Rally. Incluso si hablamos de lo mejor que podía ofrecerte esta consola, era el Rayman 3. Este juego tenía un nivel de detalle de texturas y modelado sobresalientes para un dispositivo móvil, pero aún con todo esto debemos decir que fue un fracaso. Y a pesar de todos estos fiascos, Nokia gobernaba en la gama alta con su sistema operativo Symbian. Symbian era el rey indiscutible de los smartphones antes de que la palabra significara algo para el ciudadano promedio. Pero aún con esto, Symbian no nació en Nokia. Fue creado a finales de los años 90 por un consorcio independiente, Ericsson, Motorola, Nokia y Psion, y lo diseñaron solamente para evitar que Microsoft dominara los móviles con Windows CE. Pero lo malo es que al final Nokia se quedó con todo el control. Pero es hora de hablar del pico absoluto del hardware, el mesías que llegó en el año 2007. Y este sería el mismísimo Nokia N95. Este chiquilín tenía un diseño deslizante doble, teclado numérico por un lado y controles multimedia por el otro, una cámara de 5 megapíxeles con óptica Carl Zeiss, la cual por supuesto que humillaba a todos los dispositivos móviles. Tenía un procesador ARM11 a 332 MHz, un acelerador gráfico 3D hecho por la mismísima PowerVR o Imagination Technologies. También contaba con GPS, Wi-Fi, 64 MB de memoria RAM y hasta 8 GB de almacenamiento en su versión más alta. Este poderoso bicho corría Symbian S60, y lo más curioso del N95 es que no mostró todo su potencial en el tiempo en que salió, porque con el paso de los años la comunidad de usuarios, desarrolladores y modders comenzaron a exprimir el hardware hasta límites que Nokia jamás imaginó. Lo que para una empresa era un teléfono multimedia, para los entusiastas se convirtió en una consola portátil, un navegador GPS, un reproductor de video capaz de poner películas completas y hasta una pequeña computadora de bolsillo. Para este bicho se crearon emuladores, reproductores multimedia mejorados, aplicaciones de navegación, clientes de mensajería y cientos de programas que ampliaron enormemente las capacidades del teléfono. Gracias a esto, el Nokia N95 terminó siendo recordado no solo por lo que Nokia diseñó, sino por todo lo que los usuarios descubrieron que era capaz de hacer. Pero en 2007 sucedieron dos catástrofes. La primera fue de hardware. Descubrieron que las baterías BL5C, las que utilizaban casi todos sus teléfonos estrella, se sobrecalentaban y podían explotar, por lo que Nokia tuvo que tragar saliva, pedir disculpas e iniciar el mayor retiro de la historia, reemplazando solamente 46 millones de baterías en todo el mundo. Su segunda catástrofe tenía un logo de forma de manzana. Apple lanza el iPhone y en el año 2008 llega Android.
Pero, ¿cuál sería el problema de Nokia? La pura arrogancia. Se rieron del iPhone por frágil, por no tener botones y además tener una batería pequeña. Cuando intentaron responder con el Nokia 5800 Express Music, cometieron el error de ponerle una pantalla táctil resistiva en vez de una capacitativa, por lo que tenías que hundirle la uña en la pantalla o utilizar un stylus para que funcionara. Symbian era un código espagueti inmanejable, era lento y además era odiado por los mismísimos desarrolladores. No estaba hecho para cualquier persona, pero cuando Apple lanzó su App Store, los directivos de Nokia entraron en pánico e improvisaron un engendro llamado Nokia Obi, que luego se llamaría Obi Store. Obi no era una tienda, era un método de tortura, porque descargar una aplicación implicaba que se cortara la conexión, o peor, te obligaba a conectar el teléfono a la computadora con un cable USB para utilizar el software de tu PC, el cual era lentísimo y congelaba tu computadora entera. Mientras los usuarios de iPhone descargaban juegos con solamente un toque, los teléfonos de Nokia sentían que estaban hackeando el Pentágono para poder instalar solamente una calculadora o una brújula. Pero Nokia tenía la solución a todos sus problemas de software escondida en sus mismos laboratorios: Maemo, un sistema operativo hermoso y moderno basado en Linux, y en el año 2009 sacaron el Nokia N900 con Maemo. Este era una bestia con terminal nativa y multitarea real, porque a diferencia de los Symbian tradicionales, el N900 utilizaba Maemo 5, el cual tenía bastantes ventajas: navegación real por internet, acceso a la terminal con comandos e incluso permitía ejecutar software adaptado desde Linux. Y si hablamos de lo que tenía dentro, lo mejor era su potencia. Incorporaba un procesador ARM Cortex A8 de 600 MHz, una GPU hecha por PowerVR, 256 MB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, y todo esto en una época donde muchos teléfonos se trababan solamente por abrir una página web pesada, pero el N900 te permitía navegar por sitios completos, reproducir video de alta calidad y ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, mientras todo esto solamente se vería en una laptop. Pero en lugar de apostarlo todo por solamente un caballo ganador, los directivos tomaron la brillante decisión de iniciar una verdadera guerra civil interna. Tan solo imagínalo, 3 bandos gigantes peleándose a muerte por presupuestos dentro de las mismas oficinas. Por un lado estaban los aferrados conservadores que se negaban rotundamente a dejar morir al arcaico Symbian, defendiendo un código espagueti que ya no daba para más. Y en el lado contrario estaban los innovadores desesperados que defendían a capa y espada al sistema Maemo como la única salvación real de la empresa. Y por si esto no fuera suficiente, se formó el tercer bando: los estúpidos que decidieron aliarse con Intel para fusionar Maemo con el sistema Moblin, creando así un nuevo híbrido llamado MeeGo, por lo que se gastaron años y por supuesto millones de dólares saboteándose desde adentro, mientras Apple y Google sacaban sistemas operativos unificados y limpios que se estaban devorando el mercado a bocados. Y como puedes esperarlo, las ventas sangraban a cántaros. Entonces en el año 2011 lograron sacar su obra maestra con MeeGo, el Nokia N9, un hermoso diseño de policarbonato, sin botones frontales, control por gestos, y en sus entrañas contaba con 1 GB de memoria RAM y una preciosa pantalla AMOLED. Este dispositivo realmente era grandioso, pero lo malo es que fue cancelado el mismo día que lo anunciaron. ¿Y por qué hicieron esto? Pues simple, porque la junta directiva contrató a un nuevo CEO, Stephen Elop, un alto ejecutivo de Microsoft, el mismo que cuando llegó destruyó a la empresa, soltando el famoso memorándum Burning Platform, que se traduce como la plataforma en llamas. Le dijo a sus propios empleados y por defecto al mundo entero que Nokia era una plataforma petrolera quemándose y que sus productos actuales eran basura de la que debían saltar al mar, y esto provocó el infame Elop Effect. Al decir públicamente que Symbian estaba muerto, las operadoras de telefonía perdieron toda la confianza y dejaron de vender teléfonos Nokia de la noche a la mañana. Su plan de rescate fue terminar con la vida de MeeGo y aliarse en exclusiva con sus ex jefes para meterle Windows Phone a los Nokia. Pero ¿por qué no eligieron Android? Aun cuando esta era la ruta más lógica y gratuita. Pues la excusa oficial de la junta fue que Android no podía diferenciarse y Samsung se los comería vivos. Pero la teoría extraoficial, y a la que la mayoría de analistas respaldan, es que Elop fue un caballo de Troya, un agente infiltrado para hundir el valor de Nokia desde dentro y que Microsoft pudiera comprar la división de móviles a un precio de remate. Así que con esta decisión lanzaron la serie Lumia. Y hay que reconocer algo aquí, el hardware seguía siendo de nivel Dios. El Lumia 1020, si tomamos un ejemplo, tenía una cámara de unos poderosos 41 megapíxeles, con una preciosa estabilización óptica, un procesador Snapdragon S4 Plus, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. Podías verle las bacterias a la luna con solamente esta cámara, pero el soft
software. Este era la desgracia. Windows Phone era un desierto. No había un YouTube oficial, no había un Instagram al principio, no había juegos. Y evidentemente la profecía troyana se cumplió, porque en el año 2014 la división de móviles estaba tan en la ruina que Microsoft la compró por unos míseros $7,200 millones. ¿Y qué pasó con Stephen Elop? Renunció a Nokia y volvió tranquilamente a Microsoft cobrando un bono millonario espectacular. Microsoft terminó con la marca, fracasó miserablemente con Windows Phone e incluso registró pérdidas millonarias y despidió a miles. Pero la verdadera Nokia, la corporación madre, no murió, solamente se amputó el brazo infectado. Hicieron dos jugadas maestras en la sombra. Primero agarraron su prestigiosa división de mapas Here Maps, en la que siempre fueron líderes mundiales indiscutibles, y se la vendieron en 2015 por casi $3,000 millones a un consorcio formado por Audi, BMW y Mercedes, quienes necesitaban esa tecnología urgentemente para sus sistemas de navegación automotriz. Y segundo, se enfocaron enteramente en las redes de infraestructura. Ese mismo año sacaron la chequera y compraron un gigantesco rival francés, Alcatel-Lucent, por más de $15,000 millones. Hoy en día Nokia es un titán multimillonario que construye la infraestructura global de antenas y redes 5G, y en esto les va increíble. Pero ya no están en tu mano, están en las torres de telecomunicaciones de tu ciudad. Y los teléfonos Android que hoy dice Nokia, pues estos realmente están fabricados por HMD Global, una empresa externa que simplemente les alquila el nombre para vender nostalgia. Tienen Android puro, hardware decente, batería que dura, pero realmente es como ver tu banda favorita hacer playback en un centro comercial 20 años después. Es fácil mirar atrás y juzgar a Nokia con la frialdad de los números. También es fácil criticarlos por su arrogancia frente al nacimiento de las pantallas táctiles o la lentitud de una directiva que se ahogó en su propia burocracia mientras el mundo del software evolucionaba a la velocidad de la luz. Pero quedarse solo con sus fracasos financieros sería cometer una tremenda injusticia histórica. Nokia en muchos sentidos fue el Prometeo de la telefonía móvil. Ellos nos entregaron el fuego. Fueron los pioneros que tomaron una tecnología exclusiva para militares y ejecutivos multimillonarios y la pusieron en las manos de cualquier persona común. Si hoy podemos enviar un mensaje de texto con total naturalidad, es porque ellos impulsaron la revolución de la red digital GSM. Si alguna vez pasaste horas y horas jugando en tu celular esperando el autobús, fue porque ellos integraron el primer fenómeno masivo de videojuegos portátiles. Nos enseñaron que un teléfono no tenía que ser simplemente una herramienta de trabajo, podía ser un objeto de diseño, una cámara fotográfica con ópticas profesionales Carl Zeiss, o un mapa satelital sin la necesidad de conexión a internet que sentaría las bases de lo que hoy conocemos como navegación moderna. Es cierto que cayeron, pero su ADN sigue vivo en cada smartphone que llevamos en el bolsillo, y aunque la Nokia que conocimos ya no fabrique nuestros celulares, su infraestructura de redes y su tecnología 5G sigue operando desde las sombras, manteniendo a este mundo conectado en silencio. Hay que reconocer que fueron unos gigantes, y su legado de ingeniería pura es algo que la industria tardará décadas en olvidar. Y es que al final Nokia no solo fabricó teléfonos indestructibles que sobrevivían a caídas, golpes y posiblemente al final de los tiempos, también crearon los dispositivos más innovadores de su época, adelantándose incluso varios años a tecnologías que hoy damos por sentadas. Y quiero agradecer y presentarles a los miembros del canal: Adam Dominion, Diet Palar 1 y Juan Manuel Rojas Hernández 2904. Y muchas gracias por apoyar este canal directamente. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Y las encuestas para los videos de cada miércoles podrás verlas los días domingos por la mañana, para que puedas votar por el siguiente video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.